Primero que tenemos que ver o entender cuáles son las características que tienen estos dientes luego del tratamiento de conducto. Ojo, los que son de mi grupo, por favor, entiendan bien esa parte porque ya no lo vuelvo a repetir en la parte práctica. ¿Ya? Justamente decía este tema con ustedes. Entonces, las características de un diente con endodoncia son estas. Como número uno, la pérdida de estructura dentaria. Y creo que la pérdida de estructura dentaria es el factor más importante porque un diente es débil. ¿Sí? Entonces, uno va perdiendo diente. ¿Por qué? ¿Por qué uno pierde diente o estructura dentaria? Por caries dental, ¿cierto? Por un accidente de repente, una fractura, un puñete, uno revienta su diente, entonces va perdiendo estructura dentaria. Pero otro factor en el cual uno pierde estructura dentaria es porque se hace un tratamiento de conducto. Ustedes seguramente ya han comenzado a hacer endodoncia en el sector anterior y el acceso cameral siempre se hace por palatino. Imagínense que si el paciente tiene una caries provestibular por el cuello y llega a pulpa, ¿ustedes por dónde van a ingresar para encontrar el conducto? ¿Por esa zona? No. Van a tener que ir por palatino para poder entrar al conducto, ¿cierto? Y al ir por palatino, ¿qué van a hacer? Van a destruir dientes sanos. Mientras más dientes sanos perdemos, vamos a tener menos estructura dentaria y eso va a hacer de que el diente se vuelva más débil. ¿Está bien? Una manera también, hacer endodoncia, también hacemos que el diente se vaya debilitando por la apertura cameral. Y no solamente eso, sino la misma instrumentación biomecánica hace que nosotros también perdamos estructura dentaria y aún así debilitemos más el diente. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que también cuando nosotros agarramos y vamos a hacer el mismo poste, al desobturar y al preparar el conducto, al preparar el diente, también seguimos perdiendo estructura dentaria. Y eso va a hacer que cada vez el diente se vaya debilitando más. Entonces lo que usted tiene que tener en la cabeza siempre es hacer lo más conservador. Hacer que intentar que la pérdida dentaria sea lo mínimo posible, ¿no? Y entonces quiero que vean este cuadro. Se dice que un diente vital tiene un 100% de la resistencia a la fractura. Y mientras vas perdiendo más estructura dentaria, la resistencia a la fractura se va disminuyendo. Un diente con endodoncia y con una cavidad NOD tiene una resistencia a la fractura del 37%. ¿Sí? Uno cuando dice, no, diente con endodoncia, el diente está seco, que está fracturado, eso es falso. El problema de diente con endodoncia, o el problema que se fracture, es justamente por la pérdida de estructura dentaria. Otra de las características del diente con endodoncia es esto, ¿no? El cambio de color del diente. Eso básicamente se da por dos motivos, según los endodoncistas. Uno, porque de repente no cortas bien la gutapercha, y la gutapercha queda a nivel sobre la parte cervical y eso hace que colore el diente. Y lo otro es que cuando haces la limpieza deja el resto de pulpa en la corona y eso hace que también el diente se vaya decolorando. Otra característica es la reducción de los niveles de propiocepción. No sé si hicieron una fisiopatología este tema, en la cual nos dicen, ¿no? Los mecanobreceptores, que son los que dan la sensibilidad con una protección del sistema, se encuentran en el periodonto, pero también se encuentran en la pulpa. Este mecanismo de protección, ¿en qué consiste? Por ejemplo, ustedes cuando han comido que si arroz con frescol y ahí encuentran una piedra pequeñita, ¿qué es lo que han hecho automáticamente? Han mordido y automáticamente, ¿qué hacen? Abren la boca, ¿cierto? Porque es un mecanismo de protección, el sistema está protegiendo ante esa injuria. ¿Pero por qué se da eso? Porque justamente en el periodonto y en la pulpa se encuentran los mecanobreceptores que eso hacen, o son sensores de alerta ante una injuria, que en este caso es una piedra. ¿Qué pasa si yo no tuviera estos mecanobreceptores? Yo mordería y no habría nadie que me controle esa fuerza y seguramente mi diente se rompería, tuviera un problema muscular o articular. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace tratamiento de conducto, pierde la pulpa. Y al perder la pulpa, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la cantidad de mecanobreceptores. ¿Qué es lo que dice la revisión? Dice que al tener esto, va a disminuir el riesgo de la protección. Si antes tenía 100 mecanobreceptores, hablándose por números, y ahora va a tener 70, entonces va a disminuir de todas maneras ese mecanismo de defensa. Más la pérdida de diente, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el diente se pueda fracturar con mayor facilidad. Ante eso, aumenta la susceptibilidad a la fractura, ¿no? Va a necesitar de repente mayor fuerza de morder esa piedra para que el sistema pueda actuar por igual. Otra característica de con endodoncia son las soluciones irritantes, ¿no? ¿Qué van a dar estas soluciones irritantes? Van a disminuir la propiedad físico-química de la dentina, ¿no?
y va a hacer que el colágeno se comience a degradar. Y acuérdense que el colágeno, ¿qué es lo que le da al diente? Le da ligeramente una flexibilidad. Y al colágeno está seco, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve más rígido. ¿Sí? También otro, la deshidratación, ¿no? Resumiendo la deshidratación, hay artículos en el cual nos dice que la deshidratación, en comparación con un diente natural, no tiene una significancia, un valor significativo. Así que hablar de deshidratación en diente con endodoncia y darle el problema de la fractura por la deshidratación es completamente falso. El gran problema, como le vuelvo a repetir, de un diente con endodoncia es la pérdida de estructura dentaria. Mientras más dientes voy perdiendo, es más probable que ese diente se vuelva más frágil. ¿Sí? Entonces, viendo todo eso, vamos un poquito a entrar a la parte del poste. Intentamos algo muy importante, ¿no? ¿Todo diente con endodoncia necesitará un poste? No necesita todos los dientes con endodoncia un poste. Pero aquellos dientes con endodoncia que necesitan un poste, vamos a ver qué tipo de poste colocan. Entonces, los postes, según la profesora de prostodoncia, lo dice que son restauraciones rígidas colocadas en la proporción radicular de un diente no vital, en este caso con endodoncia. Yo no puedo colocar un poste sobre dientes que no tienen endodoncia. Siempre tienen que tener tratamiento de conducto. ¿Ya? Bueno, se combina con una corona artificial o núcleo y proporciona la retención y resistencia a la restauración. Resumiendo, son aquellas restauraciones en las cuales van dentro de la raíz. Bueno, un diente con endodoncia, y sobre ese poste hay una restauración, sea resina, sea incrustación, sea corona, lo que sea, pero eso es lo que es un poste. La clasificación del poste es diferente. Yo le doy esta clasificación que me parece que es la más rápida y didáctica, en la cual nos habla según su forma, su superficie, fabricación y material. Según su forma, hay dos tipos, los cónicos y cilíndricos. Cónicos tienen esa forma y los cilíndricos son con paredes paralelas. Según la superficie, encontramos los roscados y los lisos, en la cual en los roscados tenemos que es un sistema antiguo que ya no lo utilizamos, que es más o menos así. ¿En qué consistía? Yo estructuraba la endodoncia y agarraba mi poste y lo comenzaba a enrojar como si fuera un perno. Esto podría ser que fuera un perno, enrojado como si fuera un perno, pero ese enrojamiento que yo hacía, porque tenía como un desarmador, es lo que ocasionaba que las paredes se estresen y eso podía provocar una fractura. Es por eso que ya no se suele utilizar ese sistema. Lo que se utiliza normalmente son los lisos, ¿no? Lisos o rugosos, alguna vez se lo ponen porque depende del sistema o la marca, ponen un poquito rugoso para que haya mejor retención en el poste dentro del conducto. Según su fabricación, encontramos lo que son los preformados, algunos llaman maquinados, y lo que son los colados. Y según su material, encontramos los no metálicos y los metálicos. Los metálicos existen, como al inicio estamos viendo, los metálicos pueden ser colados, también pueden ser prefabricados. Y los no metálicos normalmente son los fibra de cuarzo, fibra de vidrio, son los típicos. Entonces, ¿cuál es la función de un poste? ¿Cuál es la función que va a cumplir un poste en un diente con endodoncia? Se dice que el poste va a cumplir la función de retención del muñón. ¿Por qué? Porque si yo tengo como un remanente radicular y yo voy a colocar un poste, el poste me va a crear un muñón. ¿Y este muñón por qué me sirve? Para que cuando yo coloque una corona en el futuro, esa corona tenga retención. ¿Sí? Por eso su función es la retención. Otra función, soporte a la futura restauración. Lógico, ¿no? Si yo tengo acá mi poste, mi restauración va encima y la va a soportar. Y otra función también del poste, ayuda a distribuir y disipar mejor las fuerzas dentro de todo el diente remanente que tengo. Pero acuérdense siempre esto, ¿no? Y lo más importante me parece, el poste no ofrece o no fortalece el diente. Muchas veces de repente tenemos amigos dentistas o qué sé yo, familiares dentistas en la cual dicen, no, nosotros colocamos un poste, ¿por qué? Porque te va a fortalecer el diente. Y el paciente tiene la mentalidad de eso, ¿no? Cuando realmente no. Lo que estamos hablando de la primera diapositiva que puse, ¿qué pasaba cuando yo hacía un poste? Debilitaba más el diente, ¿cierto? Entonces el poste no va a fortalecer el diente, más bien, ¿qué es lo que va a hacer? De una manera lo va a debilitar. Ahora, cuando uno habla de la longitud del poste, existen diferentes maneras en las cuales ver. ¿Cuál sería la longitud ideal de un poste?
Entonces hay miles de biografías en las cuales dicen cuánto sería la longitud ideal. Nosotros tenemos que saber algo muy importante. El poste debe ser la longitud en la cual yo deje de gutapercha por medio de 3 a 5 milímetros. Ahora, ¿por qué dejar 3 a 5 milímetros? Porque se dice que en estos últimos milímetros, 3 a 5 milímetros, existen unos conductos delta, en la cual si yo lo desobturo, puedo provocar una infección y eso puede tener un problema periodontal o periapical. Es por eso que te deja entre 3 a 5. Ahora, si tu diente mide 30 milímetros y yo pienso en dejar 5, ¿cuánto tendría que sacar? 25, ¿cierto? Y eso también es imposible. ¿Por qué? Porque no existe ningún instrumento que te desobture 25 milímetros. Las presas que utilizamos para desobturar o sacar la gutapercha miden como promedio 16 a 17 milímetros. Entonces también es criterio, ¿no? ¿Cuánto desobturo cuando mide largo? Entonces existen otras alternativas. La longitud que desobturo debe ser igual a la corona clínica. De repente, en ese caso particular, me convendría desobturar la misma longitud de la corona clínica. Y así existen diferentes formas de pensar. Por ejemplo, dice la longitud igual a la mitad del conducto radicular. También es una manera en la cual yo puedo desobturar, ¿cierto? Pero tengo que ver cómo está el diente. Si el diente está curvo, yo no puedo desobturar una raíz curva, porque ninguno de los postes que utilizamos tiene de forma curva, todos son rectos. Entonces, por eso que existen diferentes versiones en las cuales uno dice, ¿no? Por ejemplo, esta la borramos. La longitud igual a la mitad del conducto radicular es una manera de desobturar. La longitud igual a la misma tamaño de la corona clínica también es una manera de poder desobturar. La longitud igual a los 2/3 de la longitud radicular también. Decir esto es lo mismo decir que dejar 5 milímetros. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del diámetro, nos tenemos que referir que el diámetro ideal debería ser la tercera parte de lo que mide el diente en ancho. Pero lamentablemente no pasa eso, porque los dientes vienen totalmente destruidos, uno viene muy delgadito, entonces nosotros tenemos que pensar con respecto a lo que tenemos del paciente, ver cuánto de diámetro dar, pero siempre pensando que lo ideal debería ser 1/3 del ancho radicular. Eso sería lo ideal. O como mínimo, como dice, ¿no? La mínima cantidad de pared dentinaria para que funcione un poste de 1.3 como mínimo de pared dentinaria alrededor. Y lo demás puede ser de poste. Esta es una frase de efecto Sucho abrazadera que por favor tengan en la cabeza, porque es muy importante. Esto te podríamos decir el éxito de rehabilitar un diente con endodoncia. Dice que el efecto Sucho o abrazadera es el efecto férula es definido como un collar metálico que rodea la periferia del diente y que por esa característica de abrazamiento que abraza evita que la corona se repare o de repente se parte en varios pedazos. Quiero que vean esta imagen. Miren este tronco y este clavo que voy a martillar acá. ¿Qué es lo que sucede si yo lo martillo con esta madera? Más seguro que se abra, ¿cierto? Se va a abrir. ¿Y qué pasa si yo le pongo un collarín metálico alrededor? Como que lo abrazara. Cuando martille este clavo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser muy difícil que esa madera se pueda abrir, ¿cierto? Entonces, este collarín que yo le pongo alrededor de esta madera es el efecto Suncho o abrazadera. Ahora vamos a pasarlo a lo que es el diente. ¿Por qué es tan importante eso? Voy a retroceder, quiero que vean esta imagen. Ya, por ejemplo acá, miren, si este es mi hombro y acá viene el poste, o sea, no hay ni un poquito de diente vertical, mientras que a diferencia de esta imagen, acá hay un poquito de diente y luego viene el poste, yo coloco mis dos coronas, ¿cierto? Esta corona está abrazando netamente al poste, ¿cierto? Y esta corona, ¿a quién abraza? Abraza el diente y también abraza el poste, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se nota el dibujo? Bueno, intenté recrearlo así. Ante la fuerza, este diente tiene una gran posibilidad que se fracture. Si no es el poste a este nivel, es el diente a nivel radicular. Este tiene un porcentaje de fractura muy alto, mientras que este, al tener el efecto Suncho, que este milímetro de diente que tiene así vertical, el famoso efecto Suncho, al tener las fuerzas, eso va a evitar que el diente se fracture con el poste, porque me está dando el efecto Suncho. A eso se refiere el efecto Suncho.
Entonces, Chile con Rosen hace mucho tiempo hablaban de que el efecto Suncho era un contravisel de la preparación del muñón, pero hoy en día Sorensen es el que describe en qué consiste el efecto Suncho. El efecto Suncho es se podría decir, una porción de diente que queda a nivel coronal, en la cual va a estar el poste encima y encima la corona. Por ejemplo, una de las características o las 5 características que debería tener un efecto Suncho es esto, ¿no? Debe existir por lo menos 1 milímetro de altura en el sentido coronal. Miren, esta altura es el sentido coronal, de diente. Número 2, desde la pared de conducto hasta la pared externa debería de haber por lo menos 1 milímetro de grosor. Es este grosor que debería ser 1 milímetro. Como número 3, las medidas antes mencionadas, estas dos, tanto en altura como en ancho, deberían estar alrededor de todo el diente, porque tienen un efecto collarín. Número 4, la preparación debe ser lo más paralela posible. Esta preparación interna debería ser lo más paralela, no puede ser en forma de puño, tiene que ser lo más paralelo posible. Número 5, en unión de muñón falso con muñón remanente, o sea, muñón falso es el poste, con el remanente de diente, debe prepararse una unión tope o una punta deslizante. O sea, tiene que ser esto plano, para que el poste se recueste y no se deslice. Teniendo esas 5 características, el efecto Suncho está garantizado y el éxito del poste es lo correcto. Algunos dicen que al tener el efecto Suncho no importa el sistema de poste que coloques, es suficiente tener el efecto Suncho. Ahora, ¿qué tanto de altura debería tener? 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros. Hay una bibliografía que he leído que no hay mucha significancia. O sea, mejora, sí, pero no hay mucha significancia dejar 1 o 1,5. Con tal que tengas el efecto Suncho como mínimo 1 milímetro, ¿no? Suficiente. Ahora, ¿qué pasa si uno no lo tiene? Por ejemplo, doctor, que voy a poner mis 2 postes, pero no tengo efecto Suncho, ¿no? Porque no tengo diente, como habíamos mencionado. Existen alternativas o tratamientos en los cuales hacen de que yo pueda tener más diente y tener efecto Suncho. Miren en este caso, no hay nada de efecto Suncho. Entonces se hace una cirugía periodontal y se obtiene diente. Y con ese diente me dan efecto Suncho para tener un mejor pronóstico en ese tratamiento. Ya les había mostrado, acá no hay efecto Suncho, acá sí lo hay. Al poner las coronas, es más probable que ante las fuerzas tangenciales este diente se fracture, no sé si a nivel radicular o a nivel del poste, ¿no? Otra alternativa en la cual yo pueda obtener el efecto Suncho es así, a través de la extrusión ortodóntica. No tengo diente, entonces con la aparato de ortodoncia hago que el diente salga un poquito para tener mejor efecto Suncho. Igual acá, ¿no? Miren este diente, ya habíamos mostrado con cirugía. Acá hay el caso de la cirugía anterior es esta, ¿no? El paciente viene con postes, piel y vidrio, se le salieron todo y miren dónde está el problema, que no hay efecto Suncho. El remanente radicular está por debajo de la encía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cirugía periodontal. Cirugía periodontal, se levanta toda la encía, se baja hueso y se pone una sutura. Y con unos buenos profesionales, que ya se supone que están haciendo bien, vamos a tener pared de diente para por recién poder colocar los postes. Y miren estos postes, todos tienen efecto Suncho. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden ver? Entonces, ahí recién va a garantizar el éxito del tratamiento. Pero siempre hablando, por eso yo le decía, ¿no? Es bueno hablar con el periodoncista o con el doctor que sabe de periodoncia para poder ver qué cosas podemos hacer. En algunos casos se podrá hacer cirugía, en algunos casos no. No siempre se hace cirugía. Por eso es que siempre hay que tener esa comunicación. Entonces, yo para poder colocar cualquier tipo de sistema de poste, tengo que ver qué consideraciones debo de tener. O sea, no es que yo veo un diente y digo, ya, a este diente le coloco un fil de vidrio, o a este diente le coloco un colado. Tengo que ver cómo se encuentra el diente, o estos 5 puntos para poder determinar si coloco o no coloco un poste. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es evaluar el tratamiento de conducto. Un paciente que viene de esta manera, ¿le podré colocar un poste? O si viene así, ¿le podré colocar un poste? O si viene así. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, ¿no?, cómo está la endodoncia. Si vemos que la endodoncia se encuentra en buen estado, como estas dos, y se ven bastante bien, vemos la historia, de repente hacemos una interconsulta con el endodoncista, y recién podemos decir que sí se va a poder colocar un tratamiento a través de compostes. El otro que tenemos que ver consideraciones es la cantidad de tejido remanente que existe.
Es muy distinto, miren esta imagen, ¿no? Tener un diente solamente con la apertura cameral o tener un diente con este grado de destrucción. La manera como lo rehabilitas es distinta completamente. A uno le colocarás poste, al otro no. Y al que le coloques, de repente le vas a colocar un fibra de vidrio, o de repente le colocarás un colado, no sé. De repente dos o tres postes de vidrio, de repente un colado, de repente ionómero, no sé. Justamente para eso me sirve, ¿no? Tengo menos cantidad de dientes, es más seguro que coloque un poste, ¿no? Mientras que el otro que está más conservado, seguramente colocaré una resina y ahí terminaría el tratamiento. Entonces, para ello existe una clasificación en la cual nos habla, es una clasificación de Kühler. Eso es muy importante que la aprendan. Tomen una foto, no sé. Pero este es el cuadrito en el cual me interesa mucho saber, ¿no? Es una clasificación en la cual nos dice, le pone nombres alternativos de tratamiento a cómo se presentan los dientes con diferentes grados de destrucción. Por ejemplo, Kühler dice que es un Kühler 1 cuando el diente simplemente tiene un ligero destrucción, como está en imagen. Kühler 2 cuando su destrucción es un poquito más amplia. Y Kühler 3 es cuando casi es un remanente radicular. Cada una de estas tiene una alternativa de tratamiento. Si las tres tuvieran tratamiento de conducto, es más seguro que a esta y a esta yo le coloque poste de fibra de vidrio y una resina y termina ahí. No necesitaría corona. Pero este diente, que es un remanente radicular, es más seguro que aparte del poste que yo le coloque, también va a requerir de una corona. ¿Sí? Mientras que el Kühler 4 es aquel diente en el cual presenta fracturas radiculares, que puede ser fractura a nivel apical, a nivel del tercio medio o a nivel cervical. Si fuera apical, de repente con una episectomía se podría corregir. Si es a nivel tercio cervical, al querer tener efecto suncho, podría ser una extrusión o podría hacer una cirugía periodontal, podría salvarse. Pero fracturas al tercio medio es casi irreparable, ¿no? Simplemente la extracción. Y Kühler 5 es aquel diente en el cual tiene un problema periodontal fuerte, que depende del grado del movimiento, a cómo se encuentra el diente ubicado en la arcada, es extracción, ¿no? También Kühler hace una clasificación con respecto al largo. ¿Por qué nos interesa este Kühler? Lo que pasa es que Kühler, nuestra clasificación ya es bastante conocida para poder nosotros hablar mejor, ¿no? Dice, doctor, tengo un paciente que tiene un diente largo, ya sabemos que es más de 10 milímetros. O de repente un diente corto, sabemos que es menor de 7 milímetros. Entonces vamos viendo qué es lo que podemos hacer. Igual, ¿no? Igual que en el otro que estamos viendo, si ustedes vienen y dicen, doctor, hay un paciente que tiene, se ha roto la puntita, pero un poquito más por acá. Es distinto que te digan, doctor, mi paciente viene es un Kühler 2. Entonces, rápido, saben más o menos cómo está la condición del diente. Y podemos de repente hablar mejor. Ya, entonces, Kühler nos habla de la longitud. Cuando es largo es mayor de 10 milímetros, cuando es medio entre 7 a 10 y cuando es corto es de menos de 7 milímetros. También nos habla, y esto es muy importante, por favor, también es con respecto a la forma de conducto. La forma de conducto tipo A es aquel conducto en el cual el paciente, puede ser que sea un paciente mayor, como el conducto está muy delgadito, la instrumentación como el endodón se termina con un conducto bastante delgado. En un conducto tipo C es un típico que es tipo de embudo, pero bastante también delgado, conservado. Mientras que el tipo C es aquel paciente en el cual ha perdido demasiado estructura entera interna de la raíz y las paredes quedan bastante debilitadas, como lo vamos a hacer más adelante. Y bueno, alguien viene de acerca, doctor, mi paciente tiene un conducto tipo B, entonces yo ya más o menos me doy la idea. O sea, es una manera en la cual nos podemos comunicar mejor. Por eso es bueno que se aprenda en esta clasificación. Y también con respecto a la morfología radicular, ¿no? Típico de un diente premolar, ¿no? Y típico de un diente anterior. Entonces, estos dos es muy distinto. ¿Por qué? Porque si yo coloco un poste performado acá, es muy distinto que colocarlo acá. Porque si es redondo mi poste performado, va a calzar casi perfecto. Mientras que acá no calzaría perfecto porque tengo una forma bastante ovalada. ¿Sí? Entonces también es bueno decir, es una premolar con conducto, con dos conductos, que se ve con forma ovalada y sería bueno también hablar de esa manera. También hay que ver las condiciones periodontales, ¿no? Muchos dicen, mira, el diente está enterito, debe estar todo canino, debe estar bastante largo dentro de la raíz, como pasa en estas radiografías. Pero cuando toman la radiografía, el hueso está a nivel medio de la raíz, digamos igual acá, ¿no? Tú puedes ver el diente, la encía puede estar acá, pero cuando toman la radiografía, la resorción es tanto que solamente está agarrando el tercio apical.
Tú colocas el poste, pones todo, cuando ves el diente se mueve y se sale. Y malogró el tratamiento. Sí, por eso es que es bueno tomar la radiografía y ver la salud periodontal, ¿no? Si no dominas la parte periodontal, llamar al periodoncista para que te ayude y que te dé de repente te oriente mejor con respecto a una alternativa de tratamiento. Y la parte también más importante, la biomecánica. ¿A qué se refiere la biomecánica? Eso lo van a ver en fisiopatología. Es cómo actúa el diente dentro de la boca. Por ejemplo, un diente anterior es muy distinto a un diente posterior, completamente. Porque todos los dientes en sí están preparados para recibir fuerzas verticales o que sigan su eje axial. Las molares reciben esas fuerzas, o sea, está perfecto. Pero los dientes anteriores, ninguno recibe fuerzas longitudinales hacia su eje axial. Es por eso que ahí está el problema. Todos los dientes anteriores reciben fuerzas oblicuas, axiales, como le llaman algunos. Entonces, ahí está el problema cómo rehabilitar. Entonces, es muy distinto manejar un diente anterior que un diente posterior. También es importante saber dónde se encuentra ubicado el diente, si es anterior o posterior. Lo otro es, si ese diente con endodoncia, ¿para qué me va a servir? Va a ser pilar para PPR, lo voy a utilizar como sobredentadura, lo voy a utilizar como pilar de prótesis fija, saber para qué lo voy a utilizar. ¿No? Tanto como este como este. ¿No? Esto puede ser pilar, no toca poner un poste y una corona, entonces tenemos que ver ahí muchas cosas. O sea, no es igual poner un poste tapa y colocar una corona a este diente. Completamente distinto. Hay que saber esto, ¿no? ¿Dónde está y para qué lo voy a utilizar? Ahorita en la actualidad se está hablando bastante de lo que son los colados, que bueno, ya poco a poco se está dejando de lado. Y lo que ahorita está, se podría decir entre comillas en el boom, son los postes de vidrio. Y ahorita hay una tendencia que no, que los colados, otra tendencia no, los de vidrio. Justo estamos hablando con los chicos, ¿qué es eso? Pues, ¿no? Que poco a poco se está dejando un costado los postes colados. Justamente porque lo que se está buscando ahora es que coloquemos materiales dentro de la boca en la cual tenga llegado la elasticidad muy parecida a lo que es el diente. Y lamentablemente los postes colados son demasiado rígidos, mientras que las postes de vidrio son postes que tienen mejor o muy parecido grado de elasticidad que lo que tienen los dientes nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema entre las dos? ¿Por qué la gente todavía no se quiere cambiar a hacer un poste de vidrio? Justamente por la manera como se cementa. Este poste de vidrio es la manera o el protocolo de cementación más complejo. Y muchas veces al ser complejo se nos hace difícil cementar. Y al ser difícil cementar o fallar en alguno de los pasos hace que fracasemos. Mientras que el poste colado es más simple, ¿no? Es más simple la cementación. Prepárate y un número y ya queda cementado. Es por eso, ¿no? Ahora la tendencia, como le digo, es hacer postes de vidrio y ver cuándo utilizarlo, cuándo no. Tampoco dejarlo de lado, porque también van a haber momentos en los cuales requeriremos utilizar este tipo de postes. Entonces, cuando hablamos de poste colado, estamos hablando que tiene algunas ventajas, como son, ¿no? El poste y el muñón son del mismo material. Eso es lo mejor que puede tener este poste. Que todo el material es del mismo material. La adaptación al conducto es igualito, porque es como que yo tomar una impresión dentro del conducto y el poste me sale con la forma del conducto. No existe limitación para su condición, claro. Mientras que haya efecto Suncho, puedes utilizar el colado cuando quieras. Y tiene una actividad pasiva, no que lo cementan, no que vaya a presión, no que vaya atornillado, solamente va de una manera pasiva entre boca. Dentro de la ventaja, y que no son estéticos, tiene que tener estrés en el operador para poder hacerlo. Tiene mayor tiempo de trabajo porque lo haces en 2 citas. El riesgo de fractura es bastante alto, y el costo mayor. Ahora, el riesgo de fractura es alto, a diferencia del poste de vidrio también tiene su riesgo de fractura. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si yo tuviera mis dos dientes y a uno le pongo colado y al otro como poste de vidrio y tengo un accidente? De hecho que los dos se pueden fracturar, ¿cierto? Pero hay una gran posibilidad que el poste colado tenga una fractura radical. ¿Qué quiere decir eso? Que el diente hay que extraerlo. Mientras que el poste de vidrio tenga una fractura en la cual yo pueda de repente una alternativa más de tratamiento de ese diente. Es por eso que cuando lean los artículos, que ya les enviaré, van a ver que los postes colados sí tienen una gran resistencia, pero cuando se fractura, no es una fractura simple. Prácticamente el diente lo parte en 2 y ese diente hay que extraerlo. Mientras que el poste de vidrio, si hubiera una fractura, es más, como dicen, más noble, ¿no? Se fractura el poste de vidrio o se fractura simplemente el diente, pero en una zona en la cual yo puedo recuperarlo más adelante con otra alternativa de tratamiento.
Entre que los postes de vidrio, las ventajas, tiene buena estética, fácil de recortar, menor tiempo clínico, porque lo haces en una sola cita, menos rígidos, fáciles de retirar. Si tuvieras un problema para retirarlos, son bastante fáciles. Y ahora hay unos postes de vidrio que vienen de colores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando está en la temperatura de la boca, así de 30 grados, 37 grados, el poste de vidrio tiene de color normal, blanco. Pero cuando tú lo enfrías, cambia de color. Entonces, cuando tú lo enfrías, no sé, si tú quieres tener un poste de vidrio, lo enfrías, como cambia de color, de ese color rojo o amarillo, entonces tú puedes retirarlo con mayor facilidad, porque estás viendo cuál es el poste. El poste colado es más difícil de retirar, es bien difícil de retirar. La gran variedad de marcas y tamaños también te ayudan mucho, pues, ¿no? Tú puedes ir a la casa dental y ves un montón de marcas, tamaños, que puedas tener ese tipo de poste. Las desventajas: el protocolo de cementación es complejo. Si no tienes un buen protocolo de cementación y materiales, prácticamente ese poste va a ser bien difícil cementarlo que tenga un éxito. Necesito un diseño adecuado para todo tipo de conducto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo compro los postes y como lo compro, el conducto tengo que adecuar al poste. Mientras que el colado no, pues el colado, el poste, yo lo adecuo al conducto, que es mejor. En este caso yo tengo que adecuar el conducto con respecto al poste. La falta de adaptabilidad, como te digo, porque ya vienen así performados, y todavía se sigue cobrando bastante información clínica con respecto al tratamiento con postes de vidrio. Entonces, vamos a terminar. ¿Cuál es la alternativa de tratamiento con los dientes tratados endodónticamente? Ojo, DT significa dientes tratados endodónticamente. Obturaciones convencionales, porque se pueden hacer posiblemente con resina. O resina o amalgama, ¿no? Cuando existe poca destrucción de estructura coronaria, la obturación es individual. Por ejemplo, yo tengo un diente con endodoncia, ¿no? Este es la Gutenberg. Termina así, simplemente bastante conservador. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo poner una base de ionómero de reconstrucción y encima puedo poner resina. Y el diente se termina. Ojo, porque el diente actúa como una manera individual, es una molar individual. Vemos acá la imagen que le había mostrado: apertura cameral, endodoncia, la terminas, simplemente con tu resina se acabó. Pero también, no todo porque colocar un poste no es necesario, como le digo. No es necesario. Tienen que tenerse en la cabeza que no siempre se coloca un poste, y sobre todo en el sector posterior, no siempre. Ahí termina el tratamiento. Ahora, salvo que ustedes quieran sacar nada a su paciente, ya, bueno, pues no, pero creo que eso no es ético, ¿no? Siempre dar al paciente lo mejor que le pueda dar, ¿no? Así no ganes más. Pero tú haciendo esto le puedes poner una implementación, que te digo, y recuperas todo lo que tú quieras. Cuando hiciste un poco más de destrucción, de repente una cúspide, una cresta, igualito yo no lo y se pone su resina. Una implementación se puede colocar, también se puede colocar, pero no necesita un poste, ¿ok? Por ejemplo acá, ¿no? Tiene más destrucción coronaria, tiene la endodoncia, se coloca su resina y queda, como dice, como nuevo. No se requiere de poste. Cuando utilizo implementaciones, cuando la destrucción es un poco más amplia, ¿no? Abarca más cúspides, de repente abarca todas las cúspides. Por ejemplo acá, abarca las dos cúspides, entonces se pone ionómero, se pone presión y se ofrece una implementación online o de repente una overnight, ¿no? Con destrucción más amplia. Como en este caso, ¿no? Una overnight, cubre la cúspide. Cuando coloco un núcleo y una corona, dientes posteriores con amplia destrucción coronaria o restauraciones individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mi diente con endodoncia solamente voy a restaurarlo para él solo, o sea, no va a ser pilar para ni puente fijo ni para remover. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se coloca el ionómero de reconstrucción o resina, se hace la preparación y sobre eso va la corona. No necesariamente tengo que colocar un poste para colocar mi corona, basta con ionómero de reconstrucción. Acuérdense, una diapositiva de mostrar el poste no fortalece el diente, ¿cierto? ¿Cuál es la función del poste? Crear la retención del muñón hacia el diente para que sobre eso vaya una restauración. ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Por qué en los molares puedo hacer eso? En los molares toda esta caja que ven acá es bastante amplia y bastante retentiva. Yo colocarle ionómero de vidrio, hago que este ionómero se agarre bien del diente. Innecesario, nada más, necesito eso. Sobre eso lo preparo y va a mi corona. Es por eso que en las molares se puede hacer eso, ¿sí? O puede ser amalgama también. Dice amalgama, también puedes poner amalgama como núcleo y
y sobre eso va tu corona. Prepara tu corona. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Instrucción, se coloca el número, se prepara y se hace corona. Ahora, ¿cuándo coloco corona? Cuando va a ser retenedor para prótesis para ser fija o para PPR, porque va a necesitar mayor, ¿qué les digo? Va a ser un pilar en la cual va a tener más carga y ahí debo de colocar un poste para que pueda dar mejor resistencia a mi núcleo. Por ejemplo, en este caso, coloco mi poste, coloco mi número de construcción, mi resina, hago mi preparación, o puede ser amalgama y estaría listo para colocar mi corona. Por ejemplo, viene acá, tienen endodoncia, tienen toda esta cavidad, le pongo el poste, lo reconstruyo con amalgama y lo preparo para una corona. O sea, no siempre con número de construcción, puede ser con amalgama también, que es un núcleo. Ahora en la actualidad, bueno, sí, pues los ionómeros de vidrio nos brindan un gran beneficio, ¿no? Y muy parecido a la de tinta, entonces es preferible utilizar el ionómero de vidrio. Ahora, para terminar es esto. Existen alternativas, como les estoy comentando, cuando ¿recuerdan el conducto tipo C que hablé de Kühler? Son conductos bastante amplios, en la cual las paredes son debilitadas. Y justamente la bibliografía que también te vamos a mostrar, que es un montón, habla sobre cómo reconstruir un diente que tiene gran pérdida de estructura dentaria. O sea, estos dientes. Miren el conducto. Es bastante amplio. Recuerden que dijimos que el conducto debería ser lo ideal, la tercera parte de lo que es el ancho de la raíz. En este caso casi más de la mitad. Entonces, ¿cómo reconstruir estos dientes? Justamente es un tema bastante interesante, ¿no? Si el diente posee endodoncia con conductos amplios, ¿no? Son aquellos dientes poseen endodoncia que por diferentes razones o factores quedan con paredes de conducto muy debilitadas. Una de las razones en la cual quedan las paredes debilitadas es por la forma ovalada del conducto. Miren, de repente lesiones cavidades extensas, de repente fracaso en endodoncias o postes anteriores, de repente hicieron una endodoncia, le pusieron un poste y le salió un absceso de la endodoncia, tuvieron que sacar el poste, tuvieron que sacar la endodoncia y el conducto ya lo desgastaron demasiado que las paredes queden muy debilitadas. O sobre instrumentación de endodoncia, ustedes se emocionan, instrumentan un día, comienzan con 15, el otro día me llevan 40, con 80, con serie especial 120, el conducto lo quiere hacer delgadito, es un conducto así tipo C. Entonces esas cosas hacen que las paredes se vean debilitadas y su conducto quede de esta manera, ¿no? Otra fractura que tiene acá también, ¿no? También problemas como resolución reticular interna, que también te dejan los conductos bastante amplios, o la falta de la formación, pacientes jóvenes en la cual, por ejemplo, un paciente que le hace endodoncia a los 10 años, un diente anterior, ¿cómo va a estar la pulpa? Va a estar bastante amplia, ¿cierto? Las paredes van a estar bastante delgadas. Entonces, para esos tipos de pacientes tenemos que ver qué alternativas hacen, ¿no? Entonces, dentro de las alternativas para dientes con conductos amplios, ahorita básicamente 3 alternativas de tratamiento. Como número 1 tengo la reconstrucción axial de las paredes internas. ¿En qué consiste? Es la reconstrucción axial de las paredes internas del conducto y luego la segmentación de un poste. Por ejemplo, miren este diente, me representa un diente tipo C, en la cual las paredes se encuentran bastante debilitadas y el conducto amplio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo colocar? Uno le da, no, pero coloco un poste colado. ¿Puedo colocarlo? Podría colocarlo. Pero imagínense un poste colado, con la resistencia o la dureza que tiene. Yo lo voy a cementar y con estas paredes delgaditas, ¿qué es lo que va a hacer el poste? Más probable que el paciente muerda algo y el diente se parte en dos. Eso fracasaría. Nosotros tenemos que entender algo. Estos dientes ya son complejos por sí mismos, pues ahí están bien complicados de tratar. Pero tenemos que dar al paciente una alternativa. O sea, hacerle que ese diente perdure en su boca por un tiempo. Lo que es muy fácil decir, doctor, digo al paciente que le saca el diente y le pongo un implante. Se puede ser, ya, pero el implante todavía aún así haya bajado los precios, sigue siendo bastante caro para un paciente. Y lamentablemente tenemos que nosotros aprender o tener diferentes tipos de tratamiento, porque es fácil de sacar un diente y colocar un implante. Lo difícil es intentar mantener ese diente en boca, pero siempre diciendo al paciente que este tratamiento es un tratamiento alternativo, que tener mucho cuidado porque es un diente en la cual está debilitado. ¿Está bien? Entonces, esta es una de las maneras en la cual yo puedo rehabilitar los dientes. Le digo particularmente, antes lo hacía bastante cuando estudiaba, en la cual yo coloco el número de reconstrucción en la parte interna, coloco un
cono Guttapercha bastante reconstruido en las paredes axiales, con el nombre de reconstrucción. Es una manera en la cual se puede realizar. Y sobre eso recién ya pienso colocar un poste de fibra de vidrio, bueno, normalmente es un poste de fibra de vidrio. Esta es una alternativa, en la cual cuando hay una revisión bibliográfica, de repente esa no la tomo muy en cuenta porque tiene unas dificultades. Pero es una manera de poder hacerlo. Yo lo he hecho, sinceramente no he tenido problemas, pero ahora ya cambié un poco el pensamiento y ahora hago diferentes maneras de tipo de trabajo. Por ejemplo, este es el diente, tiene las paredes bastante delgaditas. Este es sacado de una revista. ¿Ya? Pongo el cono Guttapercha, reconstruyo con el nombre de la parte interna, lo fotopuro y ya tengo mi nuevo conducto. Y todo esto que ven acá, y el nombre de reconstrucción. O sea, ya creo mi nuevo conducto y las paredes se suponen que ya lo tienen cruzando. Y sobre eso recién ya pienso en colocar un poste, lo reconstruyo con resina y ya tengo mi muñón. Y así como queda, ¿no? Miren en el medio, miren el poste, y lo que ven el costadito acá, sí, el nombre de reconstrucción. Otra alternativa es los postes accesorios. ¿En qué consisten? Son postes complementarios de igual o menor tamaño que el poste principal, según descrita como la condensación lateral. ¿En qué consiste? Ustedes han hecho endodoncia, ¿cierto? Usted pone un cono maestro y luego pone los accesorios. Más o menos es lo mismo. En este caso el cono maestro va a ser el poste principal y lo demás son postes accesorios. Que depende de la marca, venden accesorios bastante delicados para colocarlos alrededor. Y más o menos termina así el tratamiento. Por ejemplo, así es. Pongo mi poste principal y luego comienzo a cementarlo los accesorios. Eso me va a hacer de que funcione mucho mejor. ¿Por qué? Porque si yo pusiera solamente el poste principal y no pudiera los accesorios, todo el espacio amplio que tengo de espacio entre el poste y mi pared del diente es demasiado amplio para que el cemento pueda complementar. Acuérdense que el cemento, como su nombre lo dice, es solamente cementa, no reconstruye. Y la mejor medida que el cemento pueda actuar y pueda ser exitoso es que tenga entre 25 a 30 micras de espesor el cemento. Imagínense todo este espacio que yo tengo y el cemento va a tapar. Ustedes lo van a ver, va a quedar con el diente, va a quedar bonito, no, pero ya reconstruido. Sí, puede funcionar este instante, pero cuando comience con la función, como el cemento no está preparado para recibir esas cargas, va a comenzar internamente a degradarse y es por eso que tiene el fracaso. Se cae el poste, se desprende y todo ese problema. Es por eso, al colocarle los postes accesorios, hago que esos espacios entre postes, dientes y todos los postes hagan que el cemento sea más delgado. Pero aún así, es un poquito más grueso, pero al menos es una alternativa de tratamiento. ¿Está bien? Y más o menos queda de esta manera, ¿no? Poste principal, los accesorios son un calibre más delgado. Y por último, tengo los postes anatomizados o anatómicos. ¿En qué consiste? Dice que se desarrollaron para controlar el estrés de contracción del cemento resinoso, reduciendo el grosor del mismo entre la dentina y el poste. Justamente lo que le decía. Este tipo de poste anatomizado lo realizamos justamente para que ese espacio del cemento no sea tan grueso. Y al no ser tan grueso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el estrés se distribuya mejor en el diente y que todo vaya mucho mejor. Ahora, ¿cómo yo logro esto? Yo tengo un poste principal acá, en el medio, y todo lo que está alrededor es de resina. Entonces, yo tomo una impresión con la resina y el poste en el medio como una columna dentro del conducto, y eso me da toda la forma del conducto. Entonces, como tiene la forma del conducto, cuando yo lo cemente, básicamente el cemento va a tener el espesor ideal que debería ser, ¿no? Que es entre 25 y 30 milímetros. A diferencia de repente del otro, que si no lo hubiera puesto los accesorios, el cemento hubiera sido más grueso. Vamos a ver cómo se realiza esta poste anatomizado para terminar. Tienen acá la animación, en la cual más o menos tiene esta forma, ¿no? El poste principal y lo que está alrededor es resina. Así más o menos que el poste anatomizado. ¿En qué consiste? En colocar un poste, ver a la longitud que es saturado y comenzar a preparar el poste, poner su resina, tomar impresión entre el conducto. Cuando curar entre el conducto, retirarlo y terminar la polimerización afuera. Y miren el poste cómo está. Tiene la forma del conducto, pero esa forma ya quien lo da la resina. Pero siempre en el medio tiene como una columna vertebral que es el mismo poste. Luego lo vuelvo a colocar en boca, lo comienzo a reconstruir con resina para dar la forma del muñón y lo fotocuro.
Al final tengo mi poste más o menos con esta característica y va a funcionar mucho mejor. También le llaman también famoso monobloc, porque todo es un bloque. Poste de resina funciona como un bloque. Y siempre lo que se dice que es preferible, ¿cómo les explico? Es preferible unir un poste con un diente, o sea, tener una sola interfase, a tener de repente varias interfaces. No sé si me entienden, ¿no? Si yo cemento este poste dentro del conducto, solamente voy a tener una interfase de cemento. Pero si yo reconstruyo la pared axial, tengo una interfase entre el ionómero para reconstruir la pared, y si luego cemento otro poste, tengo otra interfase entre el poste y mi ionómero. Entonces, es por eso que este poste, al tener una sola interfase, se dice que es mucho mejor. Yo lo he probado, es bastante bien. Ahora hay que ver con el tiempo. Al menos ya tengo regular años utilizando este tipo de postes y va bien. Es por eso que, al menos, los que están en mi grupo acá, que son la mayoría, vamos a hacer bastantes postes anatomizados y los espesores, que son los que normalmente más vamos a tener la oportunidad de hacer. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos. Ya. Muchas gracias. Espero que se haya entendido algo. ¿Alguna pregunta? Los 4 se le fracturaron, pero se le fracturaron a cosas de vivir, quedó el diente. ¿Qué es lo que yo hice? Cirugía, lo recuperé el diente. Vieron cómo lo recuperé, cirugía, le puse colado. Pero también he tenido pacientes que han venido con fractura de postes, pero con fractura de poste colado. ¿Cómo eran las fracturas de poste? Eran verticales. O sea, el diente salía así y salía la fractura. De 3 casos que he tenido, los 3 me han venido verticales. Y de ese caso que ha venido con vidrio, la fractura es a nivel coronal o del mismo poste, ¿no? Entonces uno se pone a pensar así, lo hacen. Ahora, si tienes un diente lateral y tienes una condición con un colado, le puedes poner colado. Pero siempre acuérdate que el lateral no tiene contacto, ¿no? En los momentos de flexión. Si tú le das un contacto, se va a fracturar. Un amigo una vez hizo, cuando estamos estudiando así, hizo un colado y se le dio todos los contactos. Ese diente se partió en 2. Se partió. No que todo es, bueno, si que decides el poste no hay problema, puedes ir colado, no depende, de que tenga efecto soncho. Pero si es que controlas bien la oclusión, te va a ir bien. Otra cosa también se dice que el poste colado normalmente para Krieger tipo 3 podría ser, cuando tiene bastante diente coronal, un Krieger 1 y un Krieger 2, preferible colocar un Krieger vidrio. ¿Por qué? Porque te va a dar pena agarrar el diente que está entero, cortarlo para hacer un colado. ¿No? Si el que está el diente entero no puede ser colado, porque el colado tiene que ser zona retentiva, es un metal que tiene que entrar de una manera pasiva. Mientras que el de vidrio se puede adaptar mejor si tuvieras estructura dentaria sana. Doctor, y cuando son, por ejemplo, posteriores, cuando tienen más tres conductos y son conductos curvos, entonces ahí el fibra de vidrio ya no sería recomendable. ¿Y en cuánto se pondría ahí? ¿En 3? ¿En uno solo? Miren, lo que pasa con el diente posterior o premolares, uno tiene que coger el conducto más amplio. En el inferior molar sería palatino, en el superior sería el distal, en el inferior sería el distal, en el superior sería el palatino, y en premolares el palatino siempre. Y así siempre cuando vas a colocar colado, porque tú no puedes hacer los 3 conductos en un colado. ¿Por qué? Porque como los conductos son abiertos, en acrílico de repente entra, pero cuando en metal ya nunca va a entrar ese poste. Entonces tienes que encontrar un solo conducto. Si puedes pedir el vidrio, puedes colocar a cada conducto un poste. Podrías hacer eso. Ahora, si son curvos, como les digo, claro, si son curvos, tú no puedes colocar ni un poste que sea curvo. Imposible. Entonces solamente tienes que desobturar hasta cuando comience la curvatura. No puede ser otra cosa. Si la curvatura tiene 5 milímetros y comienza a curvarse, desobtura los 5 milímetros y después te llegarás a los 5 milímetros. No tienes otra alternativa. El tipo de cemento, como digo, es el poste colado muy fácil. Basta que tenga estabilidad suficiente, porque la cementación es con un número de vidrio. Puede ser con partículas de resina o de otro vidrio convencional. Bien. Mientras que el poste de vidrio es un poquito, dice, más exquisito. El poste de vidrio, lo ideal es que tenga que hacer un aislamiento absoluto. Tienes que utilizar un
un adhesivo dual, tiene que ser un cemento dual. Que hablamos de costos, el cemento dual le sale mucho más caro que hacer un poste colado. El protocolo es bien así, bien exquisito. Si tú lo quieres hacer sin señalamiento, así nomás, te va a salir, pero tú no sabes en el futuro qué va a pasar. Es por eso que vienen los problemas. Cuando vienen los problemas, justamente por eso, el protocolo de cementación. No, pues tú dices, no, que no sirve, que no sirve el monte Pedrito, sino que de repente obviamos muchos detalles y fracasa. Le echas la culpa a lo que no nos echar la culpa mismo. ¿Preguntas?